Bueno, amigos de talcualdigital.com, estamos con el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, que nos acompaña en esta entrevista del día de hoy. Hoy es jueves 23 de septiembre. Embajador, bienvenido. Queremos preguntarle cosas muy rápidas, muy puntuales, y la primera es sobre el caso de Alex Saab, porque pareciera que en Cabo Verde se han cumplido todos los extremos ya legales, todas las autorizaciones jurídicas para que se produzca la deportación y aún no ocurre. Y bueno, hay una audiencia allí que siempre pregunta, ¿pero para cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Qué información nos puede dar usted al respecto? Bueno, Víctor, gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo diría lo siguiente, que hay procesos, tanto jurídicos como de procesos de extradición que el gobierno de Cabo Verde está haciendo y estamos esperando la luz verde final. Y siempre mantenemos que apoyamos y reconocemos la independencia del gobierno de Cabo Verde y su sistema judicial. Y bueno, y vamos a seguir con sus procedimientos para el posible extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. No sabemos exactamente cuándo será, pero ahí estamos haciendo y cumpliendo con sus procedimientos para realizar esa extradición a los Estados Unidos. Ha habido reacciones de varios países, incluyendo China, incluyendo Rusia especialmente, sobre anunciando que esto tendría consecuencias en materia internacional. ¿Qué consecuencias, qué lecturas hacen desde Estados Unidos sobre esas consideraciones que han hecho los gobiernos, particularmente de Rusia, de China y quizá de Turquía? Mira, yo creo que es importante destacar que eso es un proceso judicial, que en países democráticos en el mundo hay una separación de poderes. Tiene el ejecutivo, legislativo, judiciario. Y en el caso de esos están en democracias. Entonces el ejecutivo no puede decir al judicial ni al legislativo lo que debería hacer y tampoco viceversa, digamos. Entonces hay algunos países que siempre quieren romantizar la represión y que piensan para ellos que es algo que es algo que pueden llamar atención a un acto de otro país. Pero subrayo que nosotros en el gobierno de los Estados Unidos hemos seguido el sendero, digamos, y todos los requerimientos de un proceso judicial en un país soberano, utilizando todas las herramientas judiciales que tenemos. Pero quiero también destacar algo que dijo el presidente Biden ahí en la ONU. Él dijo, el futuro pertenece a aquellos que le dan a su gente la capacidad de respirar libremente, no a aquellos que buscan asfixiar a su gente con mano de hierro. Y este es realmente algo que yo creo que vale la pena recordar. Es imposible entonces la pretensión del oficialismo venezolano de incorporar a Alex Saab a la mesa de negociación en México. Esa es una noción que ven inviable absolutamente desde Estados Unidos, y se lo pregunto particularmente porque desde el gobierno venezolano, desde la administración Nicolás Maduro, se ha hablado a distintos voceros de que Estados Unidos tendría la intención en este sentido de torpedear el buen desarrollo de la mesa de negociación en México. Para nada, nosotros apoyamos la mesa de diálogo en Venezuela. Creemos nosotros que la negociación es entre venezolanos. Lo que queremos ver es un proceso abierto, transparente y digno entre dos partes donde pueden tocar todos los temas importantes. Por ejemplo, este fin de semana van a tocar el tema de la justicia. Es importante, porque obviamente hay algunos que no entienden que la justicia debería ser independiente, no una TSJ Express que solamente haga lo que quiere un ejecutivo, sino que un sistema judicial que apoya a todas las personas, todo el pueblo de un país. Entonces yo creo que me hace pensar un poco sobre Simón Trinidad, en la negociación con las FARC, ese tipo de cosas. Bueno, no deberíamos prestar tanto atención a esto, pero sí deberíamos apoyar la comunidad internacional y también los venezolanos, un proceso en México entre venezolanos, y lo que queremos ver son avances para que podamos hacer también una revisión de las sanciones que tenemos en el caso de Venezuela.
Sigo con el tema de la justicia porque hay otro preso famoso que es el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal. Bueno, hubo un trabajo conjunto con la DEA en España para su arresto finalmente en Madrid. Ahora se está procesando judicialmente por unas declaraciones que él ha hecho en España ante la Audiencia Nacional, etcétera. Son dos preguntas. La primera es, ¿Estados Unidos tiene la expectativa de que Hugo Carvajal pueda enfrentar un proceso judicial en España y finalmente no llegue a Estados Unidos? ¿O están confiados en que habrá un proceso de deportación? Y la segunda, que se la digo de una vez, es si tiene algún comentario en respuesta a la carta que emitió el Pollo Carvajal en su Twitter, un comunicado donde dice que justamente no quiere ir a Estados Unidos porque la justicia de Estados Unidos no es parte del principio de la culpabilidad, básicamente. Bueno, sobre su carta, comenzando con la segunda, realmente no tengo yo una respuesta. Llamó atención para mí lo que él estaba diciendo a Diosdado Cabello, por ejemplo, y la traición al pueblo venezolano, y lo que, bueno, entre ellos lo que obviamente es una pelea de personas que han actuado de alguna forma sobre la extradición de Pollo Carvajal a los Estados Unidos de América. Más una vez, es un proceso judicial y vamos a seguir los procedimientos que tiene el gobierno de España. Igual que felicito al gobierno de Cabo Verde y su independencia de su sistema judiciario, igual con España. Ellos, un país soberano, tiene sus procesos, vamos a cumplir con sus requisitos y vamos a ver si al final haya una extradición de Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Hay debate, embajador, sobre la protección de activos venezolanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, tomando en cuenta la noción de que la Asamblea Nacional 2015, la comisión delegada, pues terminaría su extensión a principios del año 2022 y que allí se pudieran soltar algunas amarras de protección que hay allí. ¿Qué nos puede decir al respecto, particularmente en el caso de cosas como Citgo, por ejemplo? Mira, yo creo que el trabajo que ha hecho el gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional 2015, fue proteger los activos y bienes del pueblo venezolano en el exterior. Después de 20 años de robo de un grupo chiquitico en el régimen, estamos hablando de centenas de millones de dólares, billones de dólares, centenas de billones de dólares, millardos. Proteger a Citgo de sus creadores, proteger a monómeros, proteger al oro en el Banco de Inglaterra, proteger a otros activos del pueblo de Venezuela, ha sido un trabajo que la Asamblea Nacional Legítima ha hecho de una forma extraordinaria y felicito al presidente interino Juan Guaidó por su esfuerzo. Mira, la Constitución venezolana dice que si hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional asuma el poder. La verdad es que nadie reconoció la elección, entre comillas, de mayo 2018. Entonces, no puede haber un vacío de poder. Lo que deberíamos hacer nosotros, toda la comunidad internacional, es esperar lo que opina la Asamblea Nacional para 2022. Pero tampoco tendría sentido no seguir el reconocimiento porque no puede haber un vacío de poder en el país. Sí, justamente una de las preguntas que surge a raíz de esto es precisamente eso, ¿no? Si se va a extender ese reconocimiento a Juan Guaidó o a la Asamblea Nacional 2015, que en este momento tiene a Juan Guaidó a su cabeza, porque, bueno, porque tampoco ha habido elecciones parlamentarias y porque ya esta pregunta la hacíamos cuando cerraba el año 2010 y 2020 y entramos hacia 2021 y se acerca 2022 y vuelve a surgir el tema en el debate. Julio Borges ha planteado un fideicomiso para la protección de activos que se ha entendido como una manera de, bueno, darle la responsabilidad a ese fideicomiso y que el gobierno interino finalmente pueda disolverse. ¿Estados Unidos lo está viendo así también o no? Bueno, yo no creo que Julio Borges exactamente dijo que el gobierno interino va a desaparecer. Lo que está planteando es un fideicomiso para, en el caso aquí en Colombia, de monómeros, que es una fábrica de insumos agrícolas. Entonces, esa es una cosa que yo creo que no tiene mucho que ver con el gobierno interino. Mira, yo no quiero especular y yo creo que deberíamos todos esperar la idea, el estatuto de la Asamblea Nacional para ver cómo ellos piensan que deberían mantener
la legitimidad que tienen ellos hacia el futuro. Porque mira, nadie puede decir que la elección, más una vez entre comillas, de 2018 fue legítima. Tampoco la elección, entre comillas, de 6 de diciembre de 2020 para el episodio Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez. Mira, al final lo que queremos nosotros en la comunidad de democracias es apoyar un proceso en México, no torpedear este proceso, sino apoyar este proceso, apoyar fuerzas democráticas, llegar a soluciones para el pueblo venezolano, y deberíamos mostrar comparado con los que quieren romantizar la represión, que piensen que derechos en Venezuela no son iguales que derechos que tienen otros pueblos. Mira, una persona que vive en Colombia, que vive en México, que vive en Paraguay, Uruguay, que vive en España, que vive en Venezuela o Nicaragua, Cuba, tienen los mismos derechos, son derechos universales. Y ahí deberíamos enfocarnos y plenamente apoyamos el proceso en México para ver cuáles son las soluciones que deberían llevar. Pone la elección de 2018 entre comillas. Le pregunto, la del 21 de noviembre, ¿le pone o le quita comillas? Mira, hay comillas, por supuesto, porque la cancha está bastante desequilibrada. O sea, tiene un lado 11 Messi, el otro lado no, porque quitaron la capacidad de ir a elecciones algunos políticos e inhabilitaron partidos políticos. El régimen tiene el acceso a las herramientas del Estado, tiene acceso a los medios de comunicación, tiene acceso a los medios de represión con las FAIs, DIGISIM, colectivos. Mira, hemos visto en otros países en el pasado. Mira, nosotros como un país democrático queremos que todos participen en elecciones, pero elecciones que son libres, justas y verificables. Elecciones donde el pueblo de Venezuela pueda participar, expresarse de la forma que quiera. Mira, hay algunos que van a participar, otros que no, es decisión de todos, pero obviamente no hay condiciones en este momento para que todos puedan participar de la forma que realmente merecen. Ayer se supo la información de que fueron aprobados 247 millones de dólares para asistencias humanitarias y demás a venezolanos, incluso dentro del país. La información lo apuntaba en específico. Cuando este tipo de informaciones sale, hay quien pregunta, bueno, ¿dónde se puede ver eso? ¿Cómo se instrumentaliza eso dentro del país, siendo que la administración de Nicolás Maduro está allí todavía? ¿Qué nos puede decir de eso, embajador? Mira, tenemos que tomar mucho cuidado hablando sobre los esfuerzos que hacemos con organizaciones dentro de Venezuela. Obviamente, puede ver que han atacado algunos de la sociedad civil, de las ONGs dentro de Venezuela, pensando que están haciendo cosas con los Estados Unidos o con Europa o con otros países. Y mira, para nosotros, ¿cuál es el objetivo? Ayudar al pueblo de Venezuela. Hay muchas personas que no recuerdan, yo sí, que en febrero de 2019 el propio Delcy Rodríguez dijo que no había una crisis humanitaria en el país. Luego dijeron que no han huido de Venezuela millones de venezolanos, que fue un evento de la comunidad internacional. Mira, hay 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Sí, claro, había y hay una crisis humanitaria en el país. Nosotros tenemos el compromiso del pueblo norteamericano y también el compromiso de la comunidad internacional a ayudar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Mira, felicito tanto también al régimen que está funcionando el Programa Mundial de Alimentación, porque hay 7 millones de venezolanos que no tienen acceso a una comida diaria. Hay que ayudar a esas personas. Deberíamos ampliar esos programas. Pero explicar exactamente por dónde va cada centavo no lo voy a hacer. Pero lo que puedo decir yo es que apoyamos servicios, apoyamos procesos, apoyamos organizaciones
y con esos servicios para ayudar al pueblo de Venezuela, tanto dentro como fuera de Venezuela. Está la expectativa sobre un posible envío de vacunas, de donación de vacunas. ¿Qué tanto se ha avanzado con eso, si es posible? E incluso si se ha buscado la manera de operativizarlo a través de esta mesa de atención social que se acordó ya en México, aunque todavía no tiene los parámetros del todo definidos. Bueno, exactamente. Van a discutir en México cosas sobre la justicia, pero también pueden tocar otros temas. A mí me encantaría ver un pedido de vacunas donadas por cualquier país, que si es una vacuna aprobada por el Programa Mundial de Salud, PMS. Y ahí la comunidad internacional puede tomar las medidas para hacer donaciones. Nosotros no queremos hacer política con vacunas, porque estamos hablando de las vidas del pueblo venezolano, las vidas de compatriotas, las vidas de personas que solamente quieren expresarse y tener acceso a sus derechos universales. Entonces, si habrá una posibilidad de hacer donaciones, me imagino que la comunidad internacional va a hacer todo posible para hacerlo. Pero hay que pensar en el pueblo primero. El pueblo siempre primero. Entonces, en este momento, si no me engano, solamente invitan a Sinopharm, Abdala y Sputnik Sputnik. ahí dentro de Venezuela. ¿Y por qué no Moderna, Pfizer, Johnson y otros? Cualquier una de esas vacunas que está aprobada por el PMS debería ser también incluida en una lista de donaciones para el pueblo venezolano. Me quedan dos preguntas nada más, embajador. La primera tiene que ver con la situación migratoria en el sur de la frontera de Estados Unidos. Usted es embajador para Venezuela y habrá visto, como todos los demás que estamos acá, esas imágenes y los números que han salido sobre el impacto de la migración venezolana que va caminando, que llega hasta México de alguna manera y busca cruzar caminando la frontera. Los números son escandalosos, digamos, el crecimiento que tenía en comparación con años anteriores. ¿Qué han podido evaluar en ese caso? Y a pesar de que evidentemente no es solamente migración venezolana, bueno, alguna particularidad que usted pueda comentar al respecto de esa migración a pie. Mira, dos cosas que quería destacar en ese sentido. Primero, la TPS para venezolanos solamente es para los venezolanos que llegaron antes, si no me engano, el 8 de marzo de este año. Entonces, piénsalo bien, porque la frontera es peligrosa, la ruta para llegar a la frontera es peligrosa, y una vez que está dentro de los Estados Unidos no indica que usted va a poder quedar. Entonces, pero la segunda cosa que diría, cómo podríamos lidiar con este problema sería la restauración de la democracia en Venezuela, para que los venezolanos se queden en casa y construyan un país nuevo para todos los venezolanos. Lo que queremos es que los venezolanos están en Venezuela disfrutando cachapas y arepas y sus primos y familiares, ir a béisbol, y tener la vida digna que merecen dentro de su país. Pero ojo, yo creo que para algunos países, los que dicen que el imperio, entre comillas, está haciendo sus cosas en contra de un pueblo y que todos los problemas que pase en Venezuela es nuestra culpa. Por ejemplo, el banco ahorita de Delcy Rodríguez diciendo que es nosotros, obviamente no es igual que, porque cualquier cosa mala que pase en Venezuela es culpa de nosotros y no culpa de personas que ya han gobernado más de 20 años con sus tragedias. Pero mira, esos otros países deberían dar una oleada a 6 millones de venezolanos que están tratando de llegar a otro país y parar de romantizar la represión que está pasando dentro de Venezuela. Este para mí es el mensaje para esos países y grupos que dicen que, bueno, la culpa de todo Venezuela viene de sanciones que comenzaron en enero de 2019. Eso es mentira, todos sabemos. Y mi mensaje para el mundo es que trabajamos juntos con los venezolanos para mejorar Venezuela, para restaurar la democracia, para que tenga espacios para todos los pensamientos políticos en el país. Y es la forma de evitar la tragedia que podemos ver no solamente en la frontera norteamericana, sino en otros países.
Embajador, por último, le leo parte de esta declaración que ocurrió hace algunos días. Dice, la oposición venezolana se mantuvo hasta la mitad de 2020 completamente unida, hasta que Enrique Capriles decidió romper esa unión. Dice, esto fue una declaración de Elliot Abrams, que fue representante especial para Venezuela, que afirmó que Capriles cometió un error al debilitar a la oposición. Ya en ese tiempo, usted estaba designado para Venezuela. ¿Qué nos puede decir a propósito de esta declaración, este señalamiento tan específico de Elliot Abrams, que hay que decirlo, se supone que es una persona muy informada sobre cómo se mueve la política venezolana, justamente por el cargo que desempeñaba? Bueno, yo diría que la opinión de Elliot de lo que pasó en 2020 es su opinión. Y los hechos de lo que está pasando en 2021 es otro mundo también. Y mira, para mí solamente tiene que ver quiénes están en la mesa de negociación para ver que Enrique Capriles y los partidos políticos grandes y todos están alineados en apoyar la negociación, una negociación integral, una negociación que contempla elecciones presidenciales y parlamentarias, una negociación, digo, que quiere enfocarse en apoyos para el pueblo de Venezuela, una negociación que contempla cambios fundamentales en todo lo que está pasando dentro de Venezuela. No es un énfasis en regionales que viene el 21 de noviembre, no es un énfasis en que una persona está posicionándose, todos están alineados, todos están trabajando, todos están comprometidos que esta negociación en México tenga éxito. Igual nosotros. Y cuando dicen que los Estados Unidos están tratando de socavar la negociación, nada puede ser más lejos de la verdad, porque nosotros estamos apoyando este proceso. Queremos que sea exitoso y vamos a apoyar no solamente nosotros, sino toda la comunidad internacional, porque lo que merecen los venezolanos es que tenga éxito, para que tengan ellos acceso a sus derechos universales. Embajador, le quiero agradecer esta conversación con una ñapita, haciéndole una pregunta de ñapita y que es una cosa utilitaria más bien. Muchas personas, bueno, sabemos que aquí no hay trámites consulares en Venezuela, tienen que procesar visas y demás en otros países, pero bueno, producto de la pandemia ha habido también dificultades en términos consulares, ¿no? ¿Hay alguna expectativa de cuándo se pueda de alguna forma normalizar la actividad consular para las personas que están esperando por renovación de visas y ese tipo de trámites? Sí, bueno, esperamos lo más pronto posible. Y no sabemos exactamente cuál sería la fecha. Todo depende de los números de casos nuevos, la tasa de infección, la tasa de vacunación. En este momento es bastante difícil. Las personas que llegan aquí, digamos, si tienen la suerte de tener una cita en Bogotá, pasen de 5 a 10 días. Y sabemos que este es bastante difícil para ellos, porque los requerimientos que tenemos nosotros para entregar la visa son bastante difíciles porque no podemos dejar entrar muchas personas a la vez aquí en la embajada y tampoco en la oficina donde entregan los pasaportes después. Me da pena porque yo siempre pienso en el pueblo venezolano también. A mí me encantaría estar en Venezuela con la sección consular haciendo las entrevistas y con vuelos internacionales entre Venezuela y los Estados Unidos, porque al final, como un diplomático, sabemos que lo que queremos es un entendimiento entre pueblos. Yo quiero norteamericanos viajando a Venezuela para conocer a Canaima, Margarita, Lara, Catatumbo, todo lo que tiene Apure, todo lo que tiene Venezuela, que es un país maravilloso. Y también quiero que los venezolanos salen para los Estados Unidos para que visiten hasta lugares como mi pueblito de 5,000 personas, Moncks Corner, o sea, o Charleston, Carolina, no solamente a Miami, porfa, hay mucho más que conocer en los Estados Unidos. Entonces, todo depende de este mes de diálogo, todo depende de la negociación, porque con mucho gusto nosotros encantaríamos ofrecer ese servicio a los venezolanos, pero porque sabemos que merecen los venezolanos, y vamos a seguir trabajando en esa línea porque siempre tenemos como nuestra norte el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, embajador, por esta conversación. Muy amable, Víctor.